nuevamente a la biblioteca esta noche. Espero que haya sido de su agrado la nueva intro para la temporada navideña. El caso que les voy a mostrar fue una sugerencia de este suscriptor. A nivel histórico, pocos casos de homicidas seriales se resuelven, mueren o son detenidos por otras cosas. En mi bello país Costa Rica tenemos muy pocos casos de este tema. Si la historia nos da la razón, uno de los primeros en el que se obtiene un éxito, comentó Hugo Monge Delgado, jefe del AI del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ. Para el organismo de investigación judicial OIJ, sería uno de los primeros casos resueltos, si no es que el primero, de homicidas seriales en el país. Por ejemplo, aún está pendiente descubrir quién fue el psicópata o el descuartizador que atacó a principios de los 2000, pero esos son casos para otros videos. Pero ¿quién fue este asesino serial que fue capturado por primera vez en la historia de nuestro país? Su nombre, Adrián Javier Arroyo Gutiérrez. Ese es el nombre del más reciente asesino en serie de Costa Rica, quien aceptó los crímenes de 6 mujeres indigentes y otras 2 violaciones en perjuicio de la víctima. Adrián, un recolector de chatarra con residencia en Barrio México, recibió una condena de 110 años de prisión por estos delitos. Quizás de momento sea el único asesino en serie condenado en la historia criminal del país. Arroyo atacó a sus víctimas entre el 2014 y 2015 en lotes baldíos de Atillo, Barrio México y San Sebastián. No fue un caso sencillo, requirió múltiples análisis de escenas, entrevistas a testigos y víctimas que se atrevieron a denunciar. Durante el proceso, el sujeto fue caracterizado como un hombre violento y sin temor a nada. Tenía cierto patrón que nos hacía suponer que se trataba de un homicida serial. Hay algunos casos donde los cuerpos fueron hallados con un avanzado estado de putrefacción. El sitio y la escena no hablan por sí mismos. Hubo que hacer una interpretación, expuso el jefe policial. Las fallecidas, mujeres vulnerables que vivían en la calle, eran jóvenes que realizaban favores sexuales para tener dinero o droga. Arroyo aprovechó esto para cuadrar sus ataques. El olor alertó a los vecinos de la urbanización Mayorga en San Sebastián. Según el reporte del OIJ sobre esta muerte, el cuerpo de la víctima estaba en avanzado estado de descomposición en un lote baldío. El cuerpo de una mujer fue encontrado en un lote baldío cerca del antiguo Rancho Guanacaste, en Atillo 4. Al momento del levantamiento de su cuerpo, no tenía heridas visibles de alguna agresión. Aparentemente, podría tratarse de una indigente del lugar, versión que no había sido confirmada en ese momento, indicó entonces el OIJ. Nuevamente en San Sebastián fue encontrada una mujer de apellido Carmona, muerta en un lote baldío de la zona. El hallazgo lo hizo un vecino de la zona
que pasaba por el lugar y vio el cuerpo de la mujer de 27 años debajo de unos arbustos. Trascendió que aparentemente la mujer, quien era habitual de la zona, presentaba aparentes signos de estrangulamiento, se informó un día después del hallazgo. En horas de la madrugada se reportó el homicidio de otra mujer que vivía en la calle. Su cuerpo lo encontró un hombre que pasaba en las cercanías del puente peatonal en Atillo 4. El cuerpo estaba semidesnudo y presentaba varias escoriaciones en sus miembros inferiores, aunque no tenía ninguna herida visible de arma. También presentaba un fuerte golpe en su rostro a nivel de la boca y otro golpe en la parte posterior de su cabeza. Al parecer fue realizado con un objeto contuso. Su cuerpo estaba en la parte baja de un puente peatonal, medio cubierto por una lámina de plywood, y al momento del hallazgo, la mujer pudo haber tenido unas 6 horas de fallecida. Cercano al cuerpo, los agentes del OIJ decomisaron algunos envases en apariencia con alcohol. Otra víctima fue encontrada a eso de las 2:40 de la tarde. Ese día, cuando la fuerza pública recibió la alerta del hallazgo del cuerpo de una mujer adulta en el sector de Sagrada Familia. Si el video está siendo de tu agrado, por favor da like y suscríbete, así podremos llegar a más personas. Continuemos. No obstante, a su paso dejó otras violaciones, cuyas víctimas fueron pieza clave en la investigación. Precisamente, la policía las abordó, las rescató y les dio atención para que luego revelaran detalles. Una de las víctimas nos dio bastante información, y así se individualizó a esta persona, el cual es Arroyo. Dice que él la tomó a la fuerza y la abusó. A raíz de esto, se trazaron otras líneas para ver si el sospechoso contaba con otros patrones de un homicida serial. En una incursión hecha por los investigadores a los sitios donde Arroyo frecuentaba, se le detuvo y se le realizaron pruebas forenses que le permitieron ligarlo a los crímenes. De paso, el OIJ descubrió otros casos de violaciones que ocurrieron en la oscuridad de la noche capitalina. La verdad absoluta no existe, pero sería el primer caso de un homicida serial con tantas víctimas donde la policía de nuestro país logra todo el proceso. Sobre la posibilidad de que sumen más muertes, eso dependerá de la llegada de nuevas pruebas que permiten ampliar la investigación. La gran pregunta que nos hacemos todos es que si Arroyo mató a sus víctimas por puro placer o si fue por otro motivo. En cuestión de 20 años hemos podido ver cómo se ha desatado la violencia y la delincuencia en nuestro país. Pudimos ver como la masacre de Matapalo, un caso que a mi parecer es uno de los más impactantes en nuestro país. Está la masacre de Liberia, donde murieron los jóvenes universitarios, que una sobreviviente nada más. La masacre de Monteverde, un capítulo muy duro en nuestro país. ¿Y saben por qué creo yo que esto pasa? Primero, los jóvenes abandonan sus estudios muy temprano.
Segundo, las leyes de este país no sirven. Y la educación que reciben nuestros jóvenes y niños hoy en día no es la mejor. Esto es todo por hoy, es mi punto de vista. Se despide su humilde servidor y que pasen buenas noches.